tema se llama Tentado pero sin pecar. Y este tema lo vamos a, por la extensión que tiene, va a ser necesario dividirlo en dos. El día de hoy, con la ayuda del Señor, lo que deseamos hacer es ubicar que ser tentado y pecar son dos cosas muy distintas, tanto por definición como por naturaleza. ¿Okay? Todos somos tentados, y con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos incurrimos en pecado. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque muchas veces existe esta confusión, ¿no? Es decir, a veces hay hermanos que pueden estar viviendo, incluso luchando con una, déjeme ponerlo así, con una condenación, porque no identifican si están siendo tentados o si... Es decir, muchas veces, a ver, lo voy a refrasear, muchas veces por el hecho de estar siendo tentados, ya tienen una condenación, ya sienten una condenación, cuando aún no han incurrido en ninguna falta, pero están siendo tentados. Entonces, eso lo vamos a ver hoy, o tratar de verlo hoy, repito, con la ayuda del Señor, y que nos quede pues lo más claro posible, ¿verdad? Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es muy importante. Ha sido tentado en todo, y aquí si hay pero que valga, dice pero sin pecado. Entonces, esta es la diferencia pues más destacada, que nunca pues nunca debemos de pasar por alto cuando estamos considerando la humanidad de Jesucristo. Recordemos que Él es 100% Dios, que es 100% hombre, que son dos naturalezas en una misma persona. Entonces, aquí el asunto es de que el Señor no cedió al pecado. Vamos a verlo más adelante, no creo que alcancemos a llegar hoy ahí, pero ya en Lucas, que es lo que estamos viendo, donde nos describe la tentación del Señor, cómo el Señor no cedió al pecado. Pero hay algo muchísimo más grande que esto, ¿verdad? Que es lo que nos comunica aquí, y es que el Señor, en Él, no había pecado latente que pudiera ser agitado por la tentación, ni hábitos de pecado que tuviera que vencer. O sea, el punto no es solamente que no se dio al pecado, el asunto es de que el pecado no tenía nada que ver con Él. Entonces nosotros podemos ser tentados y no ceder al pecado, pero sí hay tendencias en nosotros, ¿verdad? Hay hábitos en nosotros, hay inercia de la antigua naturaleza en nosotros. Pues está esta carne, como lo hemos dicho cualquier cantidad de veces, que no ha sido redimida, y nosotros, por el dominio propio, podemos no ceder al pecado, pero sí hay de dónde se tome, ¿verdad que sí? O sea, sí hay de dónde se puede enganchar, y si nos descuidamos, ¿verdad? Nos vamos por ahí. Esta verdad que la palabra de Dios nos enseña, esto es muy importante, y por eso la puse en negrillas y subrayado, ¿verdad? No había pecado latente en Él. No había nada. Por eso el Señor les dijo a los discípulos: el enemigo o el maligno no tiene nada en mí. O sea, no hay
ningún espacio, nada en donde se pueda enganchar, en donde me pueda tener, en donde... No hay nada. Entonces, esto es muy importante. Él no luchaba con el pecado, ¿verdad? Como nosotros. O sea, somos tentados, somos incitados porque hay algo ahí en nosotros. En el caso de él fue algo muy distinto y ahorita lo vamos a intentar ver. Entonces, en Cristo Jesús, ¿verdad? Había tomado la naturaleza humana, de otro modo no habría sido tentado en todo. O sea, como hombre fue tentado en todo. Y es muy importante que solo Dios está libre de todo pecado y que el único ser humano sin pecado es Cristo, porque Él también es Dios. Entonces, esto es clave para que nosotros lo tengamos siempre presente. ¿Está bien? Entonces, podemos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo con mucha claridad, que la compasión del Hijo de Dios para con nosotros, ¿verdad? Este sumo sacerdote que tenemos, que vimos ahorita ya en Hebreos 4:15, pues se basa o consiste en esa, vamos a decirlo así, costosísima experiencia humana que él tuvo. Al entendernos, al entender nuestras debilidades como humano, ¿verdad? Tiene compasión de nosotros. Entonces esto es una maravilla y es algo que nos debe de fortalecer mucho, ¿verdad? Porque la vida sin pecado del Señor Jesucristo es un tema que frecuentemente trata en la carta a los hebreos. Si bien es cierto que esta serie no está fundamentada y que este tema no está basado en la carta a los hebreos, sencillamente hago esa mención porque en todo tiempo podemos recurrir ahí, ¿verdad? Porque está haciendo, repito, una mención continua acerca de esa vida, pues, impecable, ¿verdad? Esa vida intachable, esa vida completamente limpia del Señor. Así que vamos a empezar por definir el concepto bíblico, tanto de lo que es pecado como de lo que es la tentación, para que nosotros podamos establecer una línea de diferencia. Porque como mencionamos hace un momento, muchas veces es cierto que existe una lucha cuando estamos siendo tentados, pero a veces no hemos incurrido en ninguna falta y puede ser que por falta de este conocimiento básico, esencial, ya estemos pues nosotros en una posición en donde tengamos o sintamos una condenación por algo que realmente no existe. Porque otra vez hay una diferencia muy grande entre tentación y pecar. El Señor fue tentado en todo, pero no pecó porque no había pecado en él, no había nada asentado, no había ninguna inclinación al mal. Yo espero que esto esté claro ahí. Y pecado, por definición, es la barrera que separa a los humanos de Dios, ¿sí? Y que se interpone entre quienes somos y quien Dios desea que seamos. Fíjense qué tremendo es eso, ¿verdad? Es la violación consciente de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Pues es eso que nos separa de Dios. Es eso que nos separa de lo que nosotros somos y de lo que Dios quiere en nosotros. Es la violación consciente de la voluntad de Dios. Y más allá de una acción o de una violación consciente de la voluntad de Dios, y en un sentido más profundo,
de que sea una acción o de que el pecado sea una actitud que se revela contra lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Fíjense que el pecado es una condición. Es decir, el pecado es un estado en el que los humanos nos encontramos apartados de Dios y no solamente es apartados o alienados de Dios, pero también entre nosotros y también en el resto de la creación. O sea, esto es terrible porque el pecado no es nada más como que establece esa barrera y esa separación entre Dios y el hombre, pero es que también nos aísla, pues sí, nos aliena, nos aparta de los otros seres humanos, levanta esa barrera, nos aleja, ¿verdad? Y nos aleja también de ese contacto de la creación a la cual el hombre, el ser humano, fue puesto para gobernar en el nombre de Dios, en el lugar de Dios. Entonces esto es de consecuencias terribles, ¿verdad? Es de consecuencias terribles. Entonces es una condición en la que todos nacemos y de la cual ninguno de nosotros podemos liberarnos por nosotros mismos. No podemos hacer absolutamente nada. Y yo creo que esto lo tenemos todos muy, muy claro, lo tenemos todos muy presente, ¿verdad? Que no podemos por nosotros mismos religarnos, ¿verdad? Con Dios. No podemos, de hecho, el día de hoy en el devocional que mandamos, está el hecho de que, porque religión quiere decir esto, religar, que por nuestras acciones, que por nuestros propios esfuerzos, no podemos religarnos con Dios, ¿verdad? No podemos establecer ese puente para librar eso que nos separa de Dios por nuestros esfuerzos. No, la palabra nos enseña que nuestras mejores obras de justicia, es decir, lo mejor que nosotros podemos producir por nosotros mismos, nos dice la palabra que es algo repulsivo para Dios, ¿verdad? Es algo absolutamente insuficiente, porque el pecado no se puede redimir, es decir, el pecado no se puede mejorar a sí mismo, ¿verdad? Y un pecador no se puede automejorar. Entonces, fíjense, esto es en esencia el pecado, ¿verdad? Si lo llevamos a términos legales, sería un crimen contra Dios. Entonces, el asunto es de que en el pensamiento griego, y el pensamiento griego, recuerden que es lo que domina, es el pensamiento base, esencial, fundamental de la cultura occidental en la que nosotros estamos. Entonces, dentro del pensamiento griego y dentro pues sí, de todo el vocabulario, pero de toda la estructura de los bloques mentales en la cultura griega, la palabra que es hamartia o hamartía se describe literalmente como errar al blanco. Es decir, en el pensamiento griego, decir el pecado, hamartía o hamartia, es no acerté. Es como que agarré una flecha, tomé el arco, agarré una flecha, le tiré al blanco y no le di. Ups, pequé, porque no acerté. Muchas veces existe en nosotros como que mezclamos o como que ponemos en el mismo plano cuando decimos pecado y error. Y una cosa es pecado y otra cosa es error, ¿verdad? Muchas veces nos podemos equivocar
pero no necesariamente pecar. O sea, un error, una falta de un acierto, no necesariamente se constituye en un pecado. Un pecado es, pues como lo estamos viendo, es una violación consciente de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que en el pensamiento griego está, ¿verdad? Faltó precisión, pues es un error, pues algo así como que no es tan grave porque todos cometemos errores. ¿Hemos dicho eso alguna vez? Sin embargo, en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, la palabra pecado se describe como una ofensa, como una rebelión, como una iniquidad, iniquidad es como un rechazo a la autoridad de Dios, a todo lo que Dios es y a todo lo que Dios dice. Entonces, es una ofensa que pone en deuda, ¿sí? Que nos pone en deuda a nosotros. Es la rebelión como un acto consciente de nosotros. Es que conscientemente vamos en contra de aquello que Dios ha establecido. Que vamos en contra de aquello que Dios ha puesto para que nosotros lo sigamos. Entonces, vemos que hay una diferencia muy, muy grande entre un pensamiento y el otro, entre el pensamiento bíblico y el pensamiento de la cultura occidental. Entonces, es importante que lo tomemos esto en cuenta para que nosotros entonces podamos alinear nuestra mente y nuestro corazón a lo que la palabra de Dios dice, al concepto que Dios establece, y que no minimicemos la gravedad del pecado en el sentido de que sea un ups, ¿verdad? Me equivoqué, pues todos nos equivocamos, sí, pues todos metemos la pata hasta el cuello, sí, pero eso no lo constituye necesariamente en un pecado, ¿no? Hay errores, repito, que son esos, que es una falta de acierto, pero que no es una violación consciente contra la voluntad de Dios o de la voluntad de Dios. Entonces, yo espero que haya quedado claro lo que es pecado, lo que es pecar. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice que es tentación. Tentación, en los idiomas bíblicos, ¿verdad? En el hebreo, que está el Antiguo Testamento, algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento que está en griego, koiné, tiene distintos términos, tiene distintas connotaciones que se traducen como tentación. Es decir, no siempre cuando nosotros vemos en el español, que nosotros vemos tentación, tiene la misma connotación. En su uso bíblico, una de los significados que tiene la palabra tentación es lo que comúnmente nosotros conocemos, ¿verdad? Como inducir a hacer algo malo, que es incitar a pecar, ¿verdad? Viene la tentación y me incita a pecar, ¿verdad? Bueno, esa es una de las connotaciones. Pero la otra que también se utiliza, que es frecuente, es someter a prueba a una persona. Es poner en prueba la fe de alguien, ¿sí? La metáfora que se usa, que es muy conocida, es con respecto a la purificación de los metales preciosos en un crisol. Por ejemplo, el oro se prueba en el crisol, esto es, se pone el recipiente, ¿verdad? Se pone el oro, se le aplica calor para probarlo, para purificarlo, y todas las impurezas salen a flote,
van para arriba. Y ahí se va limpiando, y lo mismo la plata y otros materiales, ¿verdad? Otros metales, básicamente. Entonces, ese concepto, esa idea también aplica para el creyente, que viene y se somete a presión, se somete a prueba, con la finalidad de que la presión nos fortalezca, que salgamos aprobados. Somos probados por Dios, pero no somos tentados, ¿verdad? Hay diferentes situaciones y circunstancias en las que nosotros somos probados. Cuando se habla el sentido de incitar a pecar, el engaño siempre está presente, ¿sí? Y el engaño está presente, ¿verdad? Y juega un papel muy importante, porque quien está detrás del engaño es Satanás, ¿verdad? Es decir, la palabra nos enseña, en palabras del Señor, que Él es el padre de mentira. Es decir, es en quien se origina la mentira. Entonces, cuando viene una incitación a pecar, siempre hay un engaño, siempre hay está esa táctica de Satanás, ¿verdad? De esa insidia, ese inculcar la duda, ese buscar apagar nuestra fe, ese buscar encontrar algo para rebelarnos con Dios y tomarnos y engancharnos de algún argumento para ir en contra de lo que Dios establece, aún para justificar lo injustificable, pero siempre viene esa parte. Entonces, eso es en el sentido de incitar a pecar. Entonces vemos que tiene, repito, un par de connotaciones bien distintas, ¿sí? En la tentación de Eva, por ejemplo, que es representativa, ¿verdad? Pues de todas las tentaciones que nosotros tenemos, entendiendo que ellos estaban en un estado de inocencia, pero desde un inicio el objetivo de la tentación, en el sentido de incitar a pecar, ¿verdad? Del engaño del enemigo, siempre es el mismo, ¿verdad? Que es el rechazo de los designios de Dios como verdaderamente aceptables y como buenos, como lo que nos dice la palabra, que es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, esa tentación, esa incitación viene a que rechacemos precisamente eso, ¿sí? Pero no siempre es así, es decir, no siempre tentación, como dijimos, va en esa dirección. ¿Está bien? Nosotros podemos ver en la palabra que Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo. No quiere decir que él tiene que él es un soberano y que él puede hacer lo que él quiere en este mundo. Debemos de tener en cuenta que Dios siempre está en control de todas las cosas y que aún el enemigo está sujeto al Señor, que aún el enemigo sí o sí, aunque no quiera hacerlo, pero no tiene más remedio que hacerlo, que respetar los límites que Dios pone y que Dios le pone. O sea, cuando ubicamos esto, hermanos, entendamos que Satanás no es un rey soberano. A causa de que el pecado entró al hombre por la desobediencia y a toda la creación, pues el hombre le abrió la puerta al enemigo para manipular todo aquello que Dios le había dado al hombre para que el hombre gobernara. Entonces, por eso se le llama el príncipe de este mundo. Ustedes recuerdan en el libro de Job, ¿verdad? Parafraseándolo,
es el Señor diciéndoles a todos los ángeles ahí, ya vieron a mi siervo Job, ¿verdad? Tremendo, un hombre íntegro, y el enemigo acusando, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que, pues, ¿cómo no va a estar contento si mira, le va tan bien, ¿verdad? Y vemos ahí a lo largo de todo ese capítulo 1 y el capítulo 2, cómo viene esa acción que Dios le permitió al enemigo llevar a cabo en contra de Job y cómo le puso límites. Entonces, ciertamente es el príncipe de este mundo. Se le conoce también como, este es un hebraísmo, como el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia es un eufemismo, es una figura retórica para decir hijos del diablo. ¿Sí? Pero se oye mejor hijos de desobediencia, ¿verdad? Que hijos del diablo. Y que bueno, tienta a los hombres para incitarlos al mal y, como lo hemos venido comentando, para desconfiar de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 se lee así: en los cuales, aquí está hablando nuestros delitos y pecados, dice, anduvieron en otro tiempo. O sea, hay un antes y un después de ser creyentes, ¿verdad? Antes andábamos en delitos y pecados. Por eso dice, anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, es decir, según hacia donde este mundo nos llevaba. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, o en conformidad, ¿verdad? A esa tendencia que él da, a esa inclinación que él da. Y después lo reitera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículos 3, entre ellos, o sea, hijos de desobediencia, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, fíjense, en las pasiones de nuestra carne. Es decir, en los deseos, como dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y subraye esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hubo un cambio en nuestra naturaleza. Al poner nuestra confianza en Cristo, al ser redimidos, ya no somos hijos de ira, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Ya no andamos, ya la conducta nuestra ya no es para satisfacer los deseos de nuestra mente y de nuestra naturaleza que está caída, ¿verdad? En nuestra carne, en este sentido, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo, somos nueva criatura, o somos una nueva creación. Entonces, ya no tenemos un espíritu de poder, de dominio propio, ¿verdad? El cual podemos, cuando somos tentados, podemos resistir. Por eso la instrucción es que nos plantemos firmes y que resistamos al diablo. No que luchemos contra la tentación, es que la resistamos, es resistir, no es luchar en contra de ella. Sencillamente es resistir y en algunos casos huir de ella. Nunca entrar de frente en el sentido de, sí, voy a pelear, voy a buscar, porque el Señor está conmigo, y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? A mí no me afecta nada de eso, a mí no me afecta, no es cierto, a todos nos afectan las cosas, a todos nos afecta cosas que están, inclinaciones que hay en nuestra carne. A unos pues les afectará más que a otros, ¿verdad? Y en algunos casos, algunos somos tentados, somos incitados al mal en algunas cosas más que otros. Para algunos de nosotros puede ser una mayor incitación y tener una mayor propensión a ciertas actividades propias de la carne, de la naturaleza caída, que otros.
Pero bueno, ahí está la lista en Gálatas, esa lista, como le hemos dicho en otras ocasiones, de linduras, ¿verdad? Que pertenecen, que corresponden a las obras de la carne y sobre las cuales vienen las tentaciones, ¿verdad? Viene precisamente no solamente el enemigo, pero es que también lo que vemos aquí no es solamente Satanás quien viene a tentarnos, es que también el mundo ejerce una tentación y nuestra carne también. Y podríamos decir que sin duda, pues la más difícil es nuestra carne, porque a veces nosotros podemos tratar a nuestra carne con una mayor simpatía, vamos a decirlo así. Entonces, vemos también a lo largo de los evangelios que el Señor fue tentado en varias ocasiones por los líderes judíos, ¿verdad? Y que estas tentaciones venían con el sentido de forzarlo a Él, ¿verdad? A demostrar su carácter de Mesías, pero en los términos de ellos, en los términos que le ponían, en los términos que le decían, en las ideas preconcebidas que ellos querían obligarle a que, pues, a ver si es cierto, a tratar de desmentirlo. Eso era una parte, una forma de tentarle a él. Entonces, solo lo menciono así porque es algo que encontramos frecuentemente, ¿verdad? Tanto esencialmente en los evangelios sinópticos. Entonces, seguimos avanzando, hermanos. Cuando la tentación tiene el sentido de someter a prueba, siempre se hace referencia a circunstancias externas, pero que están diseñadas para calibrar la fe del creyente. ¿Sí? Es como, yo he puesto en otras ocasiones el ejemplo de las llantas de un avión, ¿verdad? Como cualquier otros aparatos, ¿no?, que se hacen, pero vamos a poner las llantas de un avión. Me gusta ese ejemplo porque son sometidas a mucha presión, son muchas toneladas, ¿verdad? Imagínense un avión, todo el peso que tiene, la velocidad que viene y el impacto de las llantas con el pavimento, ¿verdad? Vemos que luego cómo se quema el caucho, ¿verdad? El hule, porque son toneladas y toneladas de presión. Entonces, todas las llantas, antes de que se las pongan al avión, las tienen que probar, las tienen que someter a prueba, las tienen que someter a presión para calibrarlas y que no le salga un chipote por un lado, que no se revienten. Imagínense que nada más así, ¿verdad? Como decimos luego, sí, a ojo de buen cubero, así nada más a puro vuelo de pájaro, vemos y sí, se ven bien las llantas, se ven hasta bonitas, están los dibujos, ay, se ven bien bonitos, pónganselas al avión. Pero si todavía no han sido probadas, si todavía no han sido sometidas a prueba, es un riesgo muy grande. Entonces, es precisamente a la hora de la prueba, es en donde se ve en dónde hubo falla. Y muy importante es que nosotros entendamos que cuando Dios nos prueba, no es para que Dios aprenda, para que Dios se dé cuenta en dónde estamos fallando, porque Dios lo sabe todo. Somos probados para nosotros darnos cuenta en dónde están nuestras fallas. Nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta y somos los que tenemos que identificar precisamente en dónde estamos fallando, en dónde tenemos que calibrar nuestro carácter, en dónde tenemos que corregir. ¿Sí? Nunca la prueba es, como a veces se entiende, no, pues es que Dios te está probando pues para saber qué es lo que hay en ti. Está probando tu corazón, como si Él necesitara saber en dónde fallamos. Y hermanos, Él sabe nuestras fallas desde antes de la creación del mundo. O sea, Él conoce todo.
el salmista decía, tal conocimiento es demasiado grande para mí, ¿verdad? Ese tamaño de sabiduría y conocimiento del Señor de todas las cosas. Entonces, es por eso que la palabra nos lleva y nos dice que debemos de alegrarnos en la prueba, porque precisamente detecta el buen propósito de Dios, ¿verdad? Es decir, cuando somos sometidos a prueba, no es para quebrar nuestro espíritu y dejarnos con, pues mal, sino es para que nos fortalezcamos y podamos avanzar y podamos crecer. Y cuando recibamos golpe, podamos librarlo bien. Acuérdense de las llantas del avión. Están puestas ahí y en algún momento van a recibir un impacto muy fuerte, pero van a estar bien. Bueno, lo que el Señor quiere es de que nosotros estemos bien, que tengamos identificadas, ¿verdad? Aquellas cosas por donde podemos ser vulnerables para poder trabajar en ellas y poder corregirlas. Para cuando llegue el día malo, como nos dice la palabra, entonces poder resistir. Ese es el propósito de la prueba, que podamos resistir, porque es muy difícil que podamos resistir, pues, si no sabemos cómo estamos y si no tenemos identificados y si no hemos corregido cosas en nuestro carácter que muchas veces nos lleva a fallar cuando viene la tentación en el sentido negativo. Cuando viene la tentación para desviarnos, para incitarnos a hacer lo malo, no podemos resistir, porque no hemos pasado la prueba, porque no hemos corregido aquello que necesitábamos corregir. Entonces, sabemos que por el carácter mismo del Señor, pues Dios no induce a nadie a hacer lo malo, ¿verdad? Como algunos pues llegan a sostener, que como Dios es soberano y como Dios hizo todas las cosas, pues Dios ordena el mal. Y eso no solamente es un error, pero es que eso es una herejía, eso es blasfemo, porque habla mal del carácter de Dios, porque el pecado no se originó en Dios. Entonces es contrario a su naturaleza, ¿verdad? Es el enemigo que despierta la concupiscencia, que llega, ¿verdad?, en quien cede al pecado, y cuando peca, pues es decir, está la concupiscencia. Concupiscencia no es otra cosa más que un deseo de satisfacer el deseo. Es ese, por ejemplo, deseo de satisfacer la codicia, ¿no? Como se llega a decir, ay, pues es pura curiosidad, pero, ¿verdad?, pasó como el gato, ¿verdad? Pues era bien curioso, pero murió satisfecho. Pues es que eso es lo que pasa. Viene la concupiscencia, viene ese deseo por satisfacer un deseo que no es conforme al corazón, ni a la naturaleza, ni a la voluntad de Dios. Cuando eso se satisface, entonces ahí está el pecado, y el pecado engendra la muerte, ¿sí? La separación de Dios, ese muro, esa barrera que hablamos en un principio, que nos aliena de Dios, que nos aleja de Dios, que nos aleja de los hombres, ¿verdad?, de nuestros semejantes, y que nos aleja de la creación misma. Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta. Vámonos yendo para el final. En Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 13 y 14, que nadie diga, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En el versículo anterior, en el 12, nos dice que es bienaventurado el hombre que
que cuando pasa la prueba, la aprueba, ¿verdad? Que cuando pasa por una prueba es aprobado. Así como que, ay, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, que me fortaleciste. Gracias, Señor, que tú me has ayudado a salir adelante. Entonces dice, ahora, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, cuando alguno está siendo inducido a hacer algo malo, dice, que no diga que eso viene de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado, y aquí está, es decir, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Recordemos que el mismo Señor Jesucristo es Dios. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. ¿Sí? Él nos puede someter y puede permitir, e incluso Él mismo nos puede orientar hacia una prueba para fortalecer nuestro carácter, como lo he dicho muchas veces ya el día de hoy, pero esencialmente, ¿verdad? Va a ser eso, para fortalecernos. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, pues, miren, desde un inicio, el enemigo tuvo éxito en la tentación del ser humano, ¿sí? Y hay un dicho, ¿verdad? Que, pues, que él no tiene, el dicho es, si no está descompuesto, no lo arregles. En este sentido, le ha funcionado muy bien al enemigo. No tiene que cambiar la estrategia. Sigue siendo la misma estrategia, ¿verdad? Las herramientas que Satanás tiene, bueno, pues como lo vimos, ¿no? Es el mundo, son los deseos de la carne, que son aliados de él, aliados constantes, ¿verdad? Y bueno, además de sus huestes demoníacas, ¿no? Que pueden orientar, que pueden lanzar pensamientos, que pueden crear incluso situaciones, y que si nosotros no somos diligentes y no las vemos y no somos avispados y huimos y nos salimos de esa situación, por eso la palabra dice que el avispado, ¿verdad? El avisado, perdón, ve el mal y se agacha, ¿verdad? Lo esquiva, se quita, no va al encuentro de eso, ¿verdad? Huye de eso. Entonces, pero cuando somos torpes y cedemos a eso, no pasa nada, ¿verdad? No estoy en riesgo. Se entra por ahí, las cosas terminan mal, porque termina siendo precisamente por la propia pasión, atraídos y seducidos. Entonces, eso es clave tenerlo ahí. Ahora, el Señor, en ningún momento, otra vez, ¿verdad? No había nada en Él que lo pudiera atraer o seducir a hacer algo malo. No había nada en Él. En nosotros es una historia distinta. Por eso el domingo, en la clase de Cristología, veíamos que normalmente siempre se buscaba o se ha visto a Cristo, se ha puesto el lente del hombre, y a través del lente del hombre se veía a Cristo, ¿verdad? Y pues sencillamente ya se le atribuía a Él la impecabilidad, pero la palabra nos dice que es al revés, es ver a Cristo y a través de Cristo ver al hombre, y eso es lo que nos deja ver cómo estamos, con toda claridad. Entonces, entre algunos de los métodos que el enemigo, ¿verdad?, se vale para tentar al hombre, son los siguientes. Yo voy a mencionar solamente 4 aquí. Voy a tener las citas y con eso vamos a concluir el día de hoy. Número 1. Siembra dudas e ideas equivocadas en cuanto a Dios y su obra. Miren,
y ahí están las citas bíblicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo vino y cómo fue la tentación a Eva? Con que Dios dijo, oh, sí, sembrando duda, poniendo ideas equivocadas. No pasa nada. No, pero pues es que Dios me dijo, no le hagas caso, no pasa nada. No, eso no lo va a hacer. ¿Sí? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que va a pasar eso? No pasa nada, ¿verdad? Y terminan pasando cosas muy feas. Entonces, eso es número 1. Siembra dudas e ideas equivocadas en cuanto a Dios y su obra, ¿verdad? Podemos verlo en Génesis 3, del versículo 1 al 5, en Mateo capítulo 4, versículos 3, versículo 7. Número 2. Procura que el hombre ponga la confianza en sí mismo. Eso es orgullo, ¿verdad? Aunque se disfrace de piedad. Lo vemos en Primero de Crónicas 21:1, en Efesios 4:27, en Gálatas 6:1, ¿verdad? Fíjense que cómo esas ideas humanas, cómo llegan a penetrar incluso el púlpito, ¿no? Tente confianza, ten fe en ti mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a creer en mí mismo. ¿Sí? Tente fe, tente un poquito de fe. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es una aberración. Ese es un método para tentarnos, ¿sí? A confiar en nosotros mismos. Y no termina bien. Método número 3. Intenta convertir los deseos naturales del cuerpo y de la mente humanas en deseos y pasiones desordenadas. Miren, esto es tan común porque hay necesidades en nuestro cuerpo que tienen que ver pues con la experiencia humana, que es algo natural, que no está mal, que fue puesto ahí por Dios, sin embargo, ¿verdad? Los puede convertir en pasiones desordenadas. No voy a entrar en muchos detalles, pero aquí es en donde se engancha un sistema filosófico que se llama el hedonismo. Es decir, que es la búsqueda del placer y la supresión del dolor o del sufrimiento. Pare de sufrir, pues. ¿Sí? Y que eso puede ir desde la manera de comer, que puede ser una pasión desordenada, hasta aberraciones. ¿Sí? Entonces, comer es algo natural, que dé hambre es algo natural, es bueno, es necesario incluso, ¿sí? El hecho de dormir, ¿cuántos dormilones hay? ¿Cuánto les gusta dormir? Bueno, dormir es necesario, que nos dé sueño, sentirnos cansados y dormir, pues el mismo cuerpo nos lleva a eso, pero eso se puede convertir en una pasión desordenada, ¿eh? Estoy mencionando cosas que a veces pensamos que a veces pasiones desordenadas solamente tiene que ver con sexo, droga y rock and roll, ¿verdad? Con cosas moralmente escandalosas, pero no necesariamente, ¿eh? No necesariamente, tengamos cuidado en eso. Por último, al menos de cada uno de estos puntos pueden haber muchas variaciones o variantes, ¿no? El enemigo a veces aparece como ángel de luz, como alguien bueno, se presenta como alguien bueno, como alguien que desea tu bien. Y aquí podría entrar en ejemplos. No lo vamos a hacer porque ya necesitamos terminar, ¿sí? En otras ocasiones se presenta como un león rugiente, ¿verdad? Que levanta una oposición contra el pueblo de Dios, ¿verdad?
con el objetivo de quebrarlos, de descarriarlos, de despedazarlos. Dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la naturaleza, ¿verdad? De despedazar, de romper, de destriparnos, ¿verdad? Y como lo vimos en un principio, se vale del engaño. Y a veces se puede presentar como alguien que no es. Como alguien que busca nuestro bien, que nos quiere ayudar, pero no es así. Y tiene sus agentes para eso también. Entonces, espero que con esto haya quedado clara la diferencia entre pecar, entre el ser tentados y pecar, ¿verdad? Porque esto es básico tenerlo en claro para poder absorber de la manera correcta el pasaje que vamos a estudiar a continuación, ¿verdad? Que va a ser ya en Lucas, en el capítulo 4, los versículos 1 al 13. Y eso ya lo veremos en el siguiente tema, ¿verdad? O la continuación de este tema. Pero era importante, repito, tener en claro esto el día de hoy. Entonces, con esto terminamos la lección del día de hoy. Podemos orar para darle gracias a Dios por su palabra y también pedirle que nos ayude, ¿verdad? Pedirle que nos ayude a discernir las tentaciones cuando vienen del enemigo, cuando es una incitación a pecar, pero también cuando vemos que nuestra fe está siendo probada para llevarnos más allá. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la enseñanza que traes a nuestras vidas y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender, a discernir, a detectar cuando surgen cosas en nuestras vidas y que nos incitan a reaccionar mal, a hacer lo malo, o cuando es una prueba que tú estás permitiendo para someter nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para aprobarnos y en la cual nos debemos de gozar, Señor, al darnos cuenta que tu voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta y que nos estás preparando para andar en ella. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir y cuando venga algo que no te honra, que lo podamos detectar, que tu Espíritu Santo traiga a memoria a nuestra memoria tu palabra, que traiga fortaleza a nuestras vidas y de tu influencia en nuestro corazón y podamos siempre, Señor, pues salir victoriosos de tal manera que te honre a ti. Te damos las gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén.